qué luchamos? Serie de 7 documentales. El ataque de los nazis. División del Servicio Especial. Documental número 2. Producido por el Departamento de Guerra. División del Servicio Especial. Fuerzas del Servicio de la Armada con la cooperación de Signal Corps. En el primer documental pudimos apreciar que se trata de una guerra entre un mundo libre y otro esclavizado. Observamos cómo Japón ocupó Manchuria e invadió China, mientras que Mussolini tomaba Etiopía. Ahora veremos cómo los nazis lanzan su ataque. Las ambiciones alemanas de conquistar el mundo se remontan a hace mucho tiempo. 1863, Otto von Bismarck, dominaremos el mundo entero. 1914, Kaiser Guillermo II, Dios nos creó para civilizar al mundo. Dolor y muerte a todo el que se resista a mi voluntad. 1933, Adolf Hitler. Mi lema es destruir a través de cualquier medio que sea necesario. El nacionalsocialismo reformará el mundo. Los símbolos y los líderes cambian, pero la necesidad maníaca de Alemania de imponerse sobre los demás se transmite de generación en generación. En los últimos 75 años, esta locura le costó al mundo más de 20 millones de muertos, más de 60 millones de heridos y más de 200 millones de personas que perdieron su hogar, sin considerar el incalculable número de personas que murieron por las enfermedades que trajo consigo la guerra, o los cientos de miles de millones de dólares en bienes destruidos. Estas cifras tampoco incluyen el dolor, la angustia, la miseria, el terror que padeció el mundo a manos de la demente obsesión alemana de imponerse a sus vecinos. Esta sed de conquista alcanzó la cima de su locura cuando Hitler se declaró a sí mismo Dios y Führer. ¿Qué fantasías delirantes albergaba este hombre amargo ante la multitud de fanáticos seguidores en Nuremberg? En la Edad Media descendió sobre el mundo una plaga de esclavitud. De las agrestes montañas de Mongolia llegó un poderoso ejército de fieros jinetes al mando de Gengis Khan. Saquearon, quemaron y lo destruyeron todo a su paso. Las hordas bárbaras barrieron Asia y Europa Oriental. Gengis Khan conquistó la mayor parte del mundo conocido en el siglo XIII. Hitler estaba decidido a superarlo y conquistar todo el mundo conocido en el siglo XX. En Múnich había un instituto dedicado a una ciencia poco conocida, la geopolítica, que se podría definir como el control militar del espacio. El director de dicho instituto y principal experto alemán en geopolítica era el exgeneral Karl Haushofer. El instituto poseía más información sobre su ciudad natal que la que podría tener usted mismo. Desde el punto de vista de un geopolítico alemán, el mundo no está formado por hombres, mujeres y niños que viven, aman y sueñan con progresar. Para él, el mundo lo forman dos elementos: mano de obra y materias primas. El trabajo de un geopolítico consistía en transformar la ambición de Hitler de controlar estos elementos en una simple y cruda realidad. Para un geopolítico, el mapa de nuestro planeta se divide en tierra y mar. El agua representa 3/4 partes de la superficie terrestre, la tierra solo 1/4. Y en esa fracción de la superficie terrestre yace toda la riqueza del mundo, todos los recursos naturales.
y toda la mano de obra. Controla la tierra y controlarás el mundo. Esa era la teoría de Hitler. Esta tierra tan valiosa, según los geopolíticos, se divide a su vez en dos áreas. El hemisferio occidental, que con Australia y todas las islas del planeta, incluyendo a Japón, abarca 1/3 del total de la Tierra, y la otra región, que abarca Europa, Asia y África, y ocupa los otros 2/3. Este supercontinente, al que aquellos llaman la isla mundial, no solo abarca el doble que la otra región, sino que incluye 7/8 de la población mundial. El corazón de esta isla abarca Europa Oriental y la mayor parte de Asia. Es lo que denominaban las tierras centrales, que en líneas generales coincide con el antiguo imperio de Gengis Khan. Las etapas del plan de Hitler para conquistar el mundo eran las siguientes. Conquistar Europa Oriental, lo que significaba dominar las tierras centrales. Conquistar las tierras centrales, lo que significaba dominar la isla mundial. Conquistar la isla mundial, lo que significaba dominar el mundo. Esa era la fantasía de Hitler en Nuremberg. Con toda la ceremonia, los líderes de todas las ciudades alemanas le juraron lealtad, hipnotizados por la creencia de pertenecer a una raza superior. Este documental muestra el primer acto del intento de los nazis de conquistar el poder mundial. La obra más descabellada de toda la historia conocida. Hitler había observado cómo Hirohito arrebataba Manchuria y otros territorios a los chinos. Había observado a Mussolini arrasar con éxito Etiopía. Comprobó cómo el mundo democrático miraba para otro lado mientras se cometían estas agresiones y actos ilícitos. Y él sonreía, porque la acción conjunta para imponer la paz, la única arma que podía temer, se había desarticulado. Era el momento de que los nazis comenzaran a cruzar fronteras. Era el momento de que Hitler pusiera en marcha su plan. ¿A qué estaba esperando? Esperaba debilitar a sus víctimas para impedir que se unieran. Para sosegar a su enemigo, envió agentes por todo el mundo disfrazados de turistas, estudiantes, viajantes de comercio. Pagó mucho dinero a personajes como Ribbentrop para sobornar, amenazar y crear partidos fascistas locales, como el partido Rexista en Bélgica, comandado por de Grelle, o el partido de Heinlein en Checoslovaquia, o el de Seyss-Inquart y sus nacionalsocialistas en Austria. En Gran Bretaña, Sir Oswald Molesley se jactaba de ser un Hitler con acento de Oxford. Hasta que el mundo estuviera listo para la invasión de Hitler, estas organizaciones subversivas fascistas causaron revueltas y rebeliones, provocando escenas como esta en Francia. Escenas como esta en Bélgica. ¿Dónde piensan que sucedió esto? En el mismísimo Madison Square Garden, en Estados Unidos. Este es Fritz Kuhn, líder de un Bund germano-americano, escondiéndose detrás de la bandera estadounidense, pero acatando órdenes alemanas provenientes de Berlín y copiando los métodos de Berlín. En eso consistió el proceso de debilitamiento fuera de Alemania. Pero dentro del país, la historia era muy diferente. Aquí, con el mayor secretismo, se efectuaba el proceso opuesto, con Hitler erigiendo su ejército y fortaleciendo su industria. Diremos al mundo que no tenemos materias primas y nunca les dejaremos ver lo que está sucediendo de verdad.
Día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año, debemos construir el arma más mortífera del mundo. Olvidaos de las horas trabajadas, de las condiciones laborales, olvidaos de pensar. Construyamos esta arma con sangre y acero. Dejemos que las democracias hablen de la libertad. Aquí no habrá libertad, no habrá sindicatos, ni horas extras. El Führer les dirá dónde, cuándo y cuánto trabajar. ¿Y cuánto vale su trabajo? Construyamos esta arma con sangre y acero. Tenemos una misión sagrada. Hoy gobernamos Alemania, mañana el mundo. El que esté en desacuerdo no comerá. O desaparecerá en un campo de concentración. O recibirá esto. Y este es el hombre que se encargará de que se cumpla. ¿Qué hay del ejército? Antes de que Hitler llegara al poder, un tratado limitaba el ejército alemán a 100.000 hombres. Pero los alemanes siempre han ignorado los tratados. En realidad, esos 100.000 hombres eran oficiales del ejército muy bien entrenados. Eran los mandos de los actuales regimientos nazis. Pero Hitler no se conformó con ignorar este tratado. Lo rompió sin miramientos. Y en 1935 decretó la conscripción nacional. Al mismo tiempo, decretó que los niños alemanes comenzaran a mirar al cielo, y los planeadores de juguetes se multiplicaron por doquier. A medida que los niños crecían, también lo hacía el tamaño de los planeadores. Pronto esos niños se habían convertido en pilotos entrenados, comandando las nuevas aeronaves que salían de las fábricas. Se estaba armando la Luftwaffe. El único legado del pasado que mantiene el ejército era el paso de ganso. Ni siquiera Hitler pudo pensar en una mejor tortura que la antigua manera alemana de hacer que un hombre dejara de pensar y obedeciera ciegamente. Hagamos que marchen con paso de ganso hasta que sean tan insensibles como sus armas. Todo lo demás era nuevo. Los tanques, las divisiones motorizadas y una de nuestras propias invenciones, el bombardero para el ataque en picado. Todo este rearme era totalmente ilegal, según el Tratado de Versalles. El siguiente acto fuera de la ley por parte de Hitler fue marchar con sus tropas a Renania, una franja de territorio entre Alemania y Francia, desmilitarizada después de la última guerra, para prevenir una futura agresión alemana. Pero el plan de Hitler de conquistar Europa Oriental requería una defensa contra la posible alianza de los países democráticos de Occidente. Emplazó tropas en Renania y construyó la formidable línea Siegfried, una cadena de fuertes y puestos de defensa de 700 kilómetros de largo, que en algunos puntos tenía casi 50 de ancho. Alemania ya había librado una guerra en dos frentes y no quería repetir la experiencia. Casi 500.000 de hombres trabajaron hasta 20 horas al día para levantar 22.000 puestos fortificados en tierra, donde según el tratado mencionado, ningún soldado alemán debía poner un solo pie. Hitler tenía su línea Siegfried, su equipamiento y su ejército. Era el momento de desvelar el poderío alemán y aterrorizar a sus víctimas hasta someterlas.
Los estados mayores del mundo esperaban ansiosamente los informes de sus asociados militares. El mundo, supuestamente en paz, se había dado cuenta de que una poderosa potencia militar había surgido de la nada. Una potencia dirigida por el hombre que rompía tratados con la misma facilidad que se rompe una hoja de papel. Satisfechos con haber sembrado en el mundo el suficiente temor, los líderes nazis estaban listos para atacar. Había llegado el momento. Era hora de comenzar con la conquista de Europa Oriental, según el plan de los nuevos geoestrategas políticos de Hitler. Era momento de dominar las tierras centrales. ¿Quién sería la primera víctima? Naturalmente el más cercano, Austria. Había que apropiarse solo de lo justo para que el mundo no se volviera en su contra. El 12 de marzo de 1938, sin previo aviso, el ejército alemán marchó hacia la frontera austríaca. Se trataba de un ensayo de la invasión a gran escala. Hitler irrumpió triunfante en Viena. Hasta el nombre de Austria desapareció del mapa. Aunque antes Hitler había aseverado al mundo: la idea de que el Reich alemán pretende presionar al Estado austríaco es absurda. ¿Por qué era Austria importante para Hitler? Porque le daba el control del flanco sur, de Checoslovaquia. Y este país era la clave para controlar Europa Oriental. El canciller alemán Bismarck lo explicó años antes. Aquel que quiera conquistar Europa debe contar primero con los bastiones de Bohemia. Y Bohemia, en este momento, era parte de Checoslovaquia. Pero Checoslovaquia era fuerte. Tenía un buen ejército. Estaba bien equipada. Tenía una de las mejores fábricas de munición del mundo, la fábrica Skoda, que Hitler deseaba poseer a toda costa. El país estaba al mando del incorruptible presidente Benz. Tenía una alianza militar con Francia, quien a su vez tenía una alianza con Gran Bretaña. Hitler debía proceder con cuidado y encontrar excusas para invadir Checoslovaquia con mucha cautela. Encontró la excusa que necesitaba en los Sudetes, la parte de Checoslovaquia que limita con Alemania. En esa zona vivían personas de origen alemán, aunque nunca había sido parte de Alemania. Esta era la excusa para Hitler. Ignorando completamente que los que habían abandonado Alemania lo habían hecho para alejarse de personajes como él, anunció de la noche a la mañana su teoría favorita. Toda persona alemana, sin importar dónde viviera, pertenecía al Reich nazi. Los alemanes y sus descendientes, que con frecuencia apenas tenían sangre alemana en sus venas, de pronto se enteraron de su procedencia divina, que los eximía de cumplir con las leyes del lugar donde vivían, ya fuera Checoslovaquia, Noruega, Suecia, China, Estados Unidos o Tombuctú. Según el criterio nazi, el alemán era un ser especial que seguiría siendo alemán hasta la sexta o séptima generación y que debía obedecer a Berlín. Algunas personas conocidas de origen alemán consideraban estas afirmaciones como una sarta de estupideces. Incluyendo al 15% de cualquier grupo de estas características. Pero en los Sudetes, algunos insensatos cayeron en la trampa. Konrad Heinlein fue el encargado de prepararla. Se le dijo al pueblo de los Sudetes que debía ser liberado. Se les dijo que Hitler era su libertador. Los nazis introdujeron de contrabando su armamento típico de dominación, los garrotes. Y cuando los checos fueron golpeados salvajemente al intentar repeler al agresor, Hitler vociferaba que los alemanes estaban siendo perseguidos y amenazó con declarar la guerra si no se le entregaban los Sudetes.
Este es el último reclamo territorial que tengo que hacer en Europa. Le he garantizado al señor Chamberlain, y lo repito aquí, que cuando se resuelva este problema, habrá sido la última cuestión territorial que Alemania tenga que resolver en Europa. No queremos a ningún checoslovaco. Ante la Liga de las Naciones, el ministro de Exteriores, Maxim Litvinov, anunció que Rusia estaba lista para emprender una acción concertada contra Alemania, pero una vez más, no se llevaría a cabo acción alguna. Los checos se movilizaron y cerraron sus fronteras. Pero los líderes de Francia y Gran Bretaña, haciendo esfuerzos denodados por evitar la guerra, se reunieron con los líderes diplomáticos en Múnich. El 29 de septiembre, como respuesta a la garantía dada por Hitler de que la paz mundial estaba asegurada, Chamberlain y Daladier convencieron a Checoslovaquia de que cediera los Sudetes sin luchar. En Checoslovaquia, el Pacto de Múnich fue recibido con disturbios y protestas. Pero cuando Daladier volvió a Francia, el pueblo lo aclamó aliviado. En Gran Bretaña, un Chamberlain exultante retornó declarando que había conseguido la paz. La paz para nuestra generación, una de las escenas más trágicas e irónicas de la historia. Which bears his name upon it as well as mine. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. La paz. No era tal paz. Los nazis no habían incorporado simplemente 3 millones más de almas a la nación alemana. Al anexionar los Sudetes, habían dejado indefensa a Checoslovaquia. Porque es en este territorio donde estaban las defensas naturales, las cadenas montañosas y la línea defensiva de fuertes que se consideraba aún más poderosa que la línea Maginot. Sin estas fortificaciones, Checoslovaquia estaba desarmada. Era un fruto maduro esperando a que Hitler lo cogiera del árbol. A los 6 meses de declarar que no tenía más pretensiones territoriales, el 14 de marzo de 1939 violó el Acuerdo de Múnich y marchó para conquistar el Estado checoslovaco completo, aunque había prometido: no tengo más intereses en el Estado checoslovaco, se lo puedo garantizar. No queremos a ningún checoslovaco. Austria y Checoslovaquia habían caído sin oponer resistencia. Y Hitler estaba extendiendo su dominio sobre Europa Oriental. El próximo paso en el mapa era Polonia. El hombre que había vuelto de Múnich, anciano y agotado, ahora sabía que no habría paz para nuestra generación. In such a way as to threaten Polish independence, why then that would inevitably start a general conflagration in which this country would be involved. Pero después de su éxito en Múnich, Hitler estaba seguro de que Francia y Gran Bretaña no lucharían. Esto es lo que dijo uno de sus delegados. La democracia no tiene convicciones por las que el pueblo estaría dispuesto a arriesgar su vida. Pero ¿qué pasa con los rusos? Moscú comenzó a trabajar sin descanso. Llegaron misiones militares británicas y francesas para entrevistarse con el gobierno soviético, así como los representantes alemanes. Y el 1 de agosto de 1939, el mundo se puso en guardia por el anuncio de un tratado entre rusos y alemanes, en virtud del cual acordaron no luchar entre sí. Aquí estaban dos archienemigos declarados en estado de aparente amistad. Era demasiado absurdo para ser cierto. Y no lo era. Los alemanes esperaban lograr que Rusia tuviera una falsa sensación de seguridad. Y los rusos necesitaban tiempo para preparar la lucha que sabían que se avecinaba. También habían leído Mein Kampf, el libro escrito por Hitler, y sabía que tenía la vista puesta en el rico territorio ruso.
Seguros de que Rusia estaba bien acorralada y de que las democracias no lucharían, los nazis comenzaron a entonar su cantinela favorita, esa que dice que todos los individuos de sangre alemana les pertenecen, y eligieron a Danzig como excusa para devorar a Polonia. Danzig, una ciudad libre con gobierno autónomo bajo la Liga de las Naciones, era un importante puerto marítimo en el extremo del corredor polaco que le proporcionaba a Polonia acceso al mar. Aquí se llevó a cabo el mismo proceso de dominación. Insurgentes locales, armados por Alemania, empezaron a aterrorizar la ciudad. Hitler exigió el control de Danzig y el corredor polaco. El pueblo polaco se preparó para lo inevitable. Aunque Alemania sabía que Gran Bretaña y Francia habían garantizado sus fronteras, también sabía que estos países quedaban muy lejos. La captura de Checoslovaquia por parte de Alemania hizo que la situación estratégica de Polonia fuera aún más comprometida. A excepción de los Cárpatos, Polonia es relativamente baja y llana. El río Vístula es el Mississippi de Polonia. Es ancho, lodoso y no puede vadearse en gran parte de su curso. Sus afluentes pueden tener un caudal formidable durante ciertas estaciones del año, pero durante la campaña era época de sequía y el nivel del agua estaba tan bajo que se podían vadear en casi cualquier punto, permitiendo el paso de hombres, camiones y tanques. Desde el punto de vista militar, el Vístula consistía la mejor línea de defensa. Sin embargo, oponer resistencia en este punto habría significado entregar Varsovia y la región más rica del país. La alternativa era librar la batalla en la frontera. Y fue lo que decidió Polonia. El plan nazi era desplegarse en un amplio movimiento de tenazas para rodear el grueso del ejército polaco. Los movimientos de tenazas secundarios rodearían las tropas que hubieran escapado de la trampa principal. Durante las 2 últimas semanas de agosto, el ejército alemán avanzó hacia la frontera polaca, donde reunió 70 divisiones, muchas de ellas acorazadas. Los polacos eran ampliamente superados por su depredador vecino. Apenas lograron movilizar 30 divisiones, entre infantería y caballería. La diferencia era abismal en 2 aspectos importantes. Los nazis tenían 5.000 tanques modernos, Polonia 600 tanques anticuados. La Luftwaffe contaba con 6.000 aviones modernos. La Fuerza Aérea Polaca con menos de 1.000 aviones antiguos. El ejército alemán se preparó en secreto. Estaba a punto de decidirse un nuevo orden mundial para los próximos 1000 años. El fuego que había surgido en Manchuria y que se había extendido a través de China, Etiopía y España, ardería nuevamente por todo el mundo. Este es el hombre que así lo decidió. La guerra. El 1 de septiembre, al amanecer y sin previo aviso, el Wehrmacht se desplazó hacia la frontera polaca. En menos de media hora, los aviones de la Luftwaffe sobrevolaban Polonia, barriendo a la Fuerza Aérea Polaca, gran parte de ella sorprendida antes de poder levantar el vuelo. Los aviones que sí pudieron despegar no tenían ninguna posibilidad y enseguida fueron barridos del cielo. Los escuadrones nazis penetraron en todo el territorio polaco.
Destruyeron las comunicaciones, las emisoras de radio, las centrales eléctricas, las carreteras, los puentes, el ferrocarril. La pérdida de su fuerza aérea y la interrupción de las comunicaciones desorganizó al ejército polaco. Las numerosas unidades de tierra nazis continuaron su avance y a cada paso hacían gala de una nueva técnica o equipamiento. Por ejemplo, las unidades de avanzada cruzaban el Vístula en un novedoso bote de asalto. El día 5, el repliegue polaco estaba cobrando dimensiones alarmantes. El poderoso 10º ejército alemán, que iba a ocupar el lado izquierdo dentro del amenazante movimiento de tenazas, avanzaba con sus 5 divisiones acorazadas a cada flanco. El 6 de septiembre, la oposición polaca comenzó a dividirse en dos. El grupo del sur se retrajo hacia el Vístula, mientras que las divisiones blindadas alemanas avanzaban por la derecha a toda marcha, rodeando Radom y cortando esta ruta. Finalmente los polacos se rindieron. Mientras tanto, en el norte, el grueso del ejército polaco comenzó a desplazarse hacia Lodz. El mando alemán percibió que esto despejaba el camino a Varsovia y envió a las unidades blindadas del norte a toda marcha a través de esta brecha, hacia la capital polaca. La infantería avanzó a marcha forzada, cubriendo casi 56 kilómetros por día, y 2 días más tarde los tanques rodeaban Varsovia. Ahora la ciudad estaba sitiada. Al oeste, las principales divisiones polacas estaban rodeadas. Bajo una terrible presión ejercida desde tierra y bombardeadas sin cesar desde el aire, comenzaron a desintegrarse. La lucha continuó con gran heroísmo, pero sin aviones, sin comunicaciones, aislados del Estado Mayor, las tropas polacas se vieron obligadas a rendirse una por una. Varsovia aún resistía. Las históricas estrofas de la polonesa le cantan a un mundo incrédulo cómo el pueblo de Varsovia, liderado por el alcalde Starzyński, mantuvo el espíritu valiente dentro de su ciudad, obligando a Hitler a ir a por todas. Frenados abruptamente por la desesperada resistencia, los nazis se vieron obligados a enviar artillería más pesada. El único lugar donde podían obtenerla era el frente occidental alemán. Con gran sigilo y gran velocidad, se remolcaron los gigantes de 240 milímetros por los caminos que Hitler había hecho construir justamente para ese fin y se posicionaron alrededor de Varsovia. Las enormes armas bombardearon la ciudad con increíble furia, concentrando el fuego en las zonas más pobladas. Durante 20 días de horror y muerte, hombres, mujeres y niños lucharon para salvar su ciudad. Pero sin agua ni alimento, la resistencia empezó a debilitarse. El 27 de septiembre, los compases de la polonesa se apagaron en la radio de Varsovia y la capital polaca se vio forzada a rendirse.
Se había aplastado a toda la resistencia polaca, salvo la que se encontraba en el flanco occidental. Esta pequeña isla, de obstinada resistencia, se había enfrentado al fuego de los buques de guerra alemanes desde el primer día. Aun cuando sus armas se habían agotado y sus fuertes habían sido destruidos, se negaban a rendirse, incluso bajo el fuego a quemarropa, desde tan solo 730 metros. Fue una muestra del coraje polaco que pasará a la historia, aunque desde el punto de vista militar estaban condenados al fracaso. El 1 de octubre el cuartel finalmente se rindió. Estos hombres entonces se enfrentaron a su destino y fueron conducidos a campos nazis de prisioneros, donde acabaron siendo exterminados. Porque la teoría nazi sobre la raza superior demanda el exterminio total de las llamadas razas inferiores, pueblo tras pueblo. Los judas locales señalaban a los leales habitantes polacos. Los polacos nunca podrán olvidar estos hechos, como tampoco otra de las famosas promesas de Hitler. Alemania ha hecho un pacto de no agresión con Polonia. Lo respetaremos incondicionalmente. El mundo sabía ahora que un pacto de no agresión con Hitler era el beso de la muerte. Polonia estaba totalmente destruida. ¿Totalmente? No del todo. Durante los últimos días de la campaña, el ejército ruso entró por el este de Polonia y tomó posiciones a lo largo del río. Los dos ejércitos más poderosos de Europa estaban frente a frente. Hitler podía decidir seguir su marcha hacia el este o detenerse. Y decidió lo último. ¿Por qué Hitler se detuvo en este punto? Porque tuvo que hacerlo. Continuar hacia el este pondría a Alemania en la posición que siempre quiso evitar, una guerra en dos frentes. En el próximo documental, veremos cómo reaccionó ante esta situación. Lo que Hitler pensó que era imposible acabó ocurriendo. Al día siguiente de que Hitler cruzó la frontera polaca, Francia convocó a sus reservistas. Durante las siguientes 24 horas, los aviones británicos bombardearon los buques alemanes en el canal de Kiev. Gran Bretaña, y no solo el gobierno británico, sino el pueblo, habían declarado la guerra a Hitler y a todo lo que él representaba. Las democracias sí que tenían convicciones por las que el pueblo estaba dispuesto a arriesgar su vida. No estaban preparados, es cierto, pero eso no importaba, porque finalmente se dieron cuenta de que no solo estaba amenazada la integridad de Polonia, sino la integridad de los hombres libres en cualquier parte del mundo. What tragedies, what horrors, what crimes has Hitler and all that Hitler stands for brought upon Europe and the world. It is upon this foundation that Hitler pretends to build out of hatred a new order for Europe. But nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged, and if need be, blasted from the surface of the earth. Lift up your hearts. All will come right out of the depths of sorrow and of sacrifice.
will be born again the glory of mankind.